noches, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Ya podemos hacer muy buenos días. En estas horas vamos a poder transmitir la palabra del Señor, la lectura que nos ha tocado de Segunda de Reyes, capítulo 21, y todo el versículo, ¿no? Vamos a estar aprendiendo la palabra del Señor en esta noche. Adelante, mi hermano Jesús, presencia, te saluda a nuestro público. Amén, hermanos. Bueno, para mí es un privilegio de verdad tener esta oportunidad para poder compartir la palabra de Dios. Como cristianos, hermanos, sabemos que es la gran comisión que Dios nos ha encargado a todos los que somos hijos de Dios. No solamente a los pastores, no solamente a los que son evangelistas, sino a todos los que conocemos la palabra de Dios, a todos los que creemos en Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Tenemos la obligación de poder compartir la palabra. Y es un privilegio poder, hermanos, en este momento hacer una pausa para poder reflexionar. Así como se llama esta página se llama Selah, que significa hacer una pausa y reflexionar. Entonces es lo que vamos a hacer ahora, hermanos. Vamos a hacer una pausa a todo lo que estábamos haciendo, el trabajo, el estudio. Quizás tenemos preocupaciones, tenemos dudas. Hay que dejar todo eso un momento atrás y hagamos una pausa para poder recibir la palabra de Dios. Hermanos, no somos nosotros quienes vamos a hablar, vamos a estudiar la palabra de Dios. Es Dios quien nos va a hablar a todos nosotros, primeramente a mí, a mi hermano Noel y también a ustedes que están mirando esta transmisión. Así que, hermanos, los invitamos a compartir este enlace en sus redes sociales y vamos todos a estudiar esta noche la palabra de Dios. Antes de acostarte, de repente Dios te dice: hijo, hija, antes que te acuestes, yo quiero que tú oigas mi palabra. Yo no quiero que tú hoy día te vayas a acostar sin haber oído mi voz. Porque a veces muchos cristianos, hermanos, pasamos tan ocupados todo el día que no tenemos ni un momento para poder leer la palabra de Dios. Y Dios dice en esta noche: yo no quiero que tú te vayas a acostar sin leer la palabra. Así que esta es tu oportunidad. Dios está tocando tu vida en esta noche. Amén. Adelante, hermano Noel. Así es, mi estimado Jesús. Una vez más, reiterando nuestros amados oyentes que se conectan en estas horas, nos pueden compartir esta página o etiquetarla a nuestros amigos para que la palabra del Señor pueda ser expandida muchísimo más, ¿no? Y como decía mi hermano, pues estas horas ya estamos normalmente durmiendo. Hay raras veces que nos estamos conectados, ¿no? Pero es que hay algo, ¿no? Algo que aprender. Entonces la palabra del Señor siempre es viva y eficaz y siempre está para poder corregirnos y siempre para poder exhortarnos y sobre todo para que se glorifique en nuestras vidas. Así es, mi hermano Ulises. Así es. Entonces, hermanos, sin más preámbulos, vamos a comenzar este estudio de la palabra de Dios. Vamos entonces, hermanos, a orar para permitir que sea Dios hablándonos esta noche. Y vamos a pedirle a Dios que pueda limpiar nuestros corazones, limpiar nuestra mente de todo pensamiento adverso, hermanos, porque para que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, tenemos que estar dispuestos. Tenemos que sacar toda duda, todo temor, toda preocupación, porque si no, la palabra no puede llegar a nosotros. Esa preocupación, ese temor que usted tiene viene del enemigo, que no quiere que usted reciba la palabra, hermanos, porque yo lo digo, hermanos, de verdad, con sinceridad. Mientras haya preocupación en su vida, mientras haya temor, la palabra de Dios no va a poder entrar en su vida, en su corazón. Así que usted tiene que pedirle a Dios que saque todo eso que le está impidiendo acercarse a Dios. Si no, va a ser imposible. Así que, hermanos, en esta noche yo le invito a usted, donde quiera que esté, que pueda cerrar su vista y juntos vamos a acercarnos a Dios en esta noche. Bien, vamos a orar. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Padre bendito, te damos las gracias primeramente por este día de vida que nos has regalado, que nos has permitido disfrutar, Señor, de inicio a fin. Padre, en esta noche, antes de irnos a acostar, te pedimos que seas tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra. Esta palabra, Señor, que ha creado los cielos y la tierra, que ha creado, Señor, a todo ser viviente.
esa palabra, Señor, que es viva y eficaz, que pueda, Señor, en esta noche también tocar nuestras vidas, Padre, que pueda, Señor, corregirnos, redarguirnos, que pueda fortalecernos, amado Padre. Ayúdanos, mi Dios Santo, ayúdanos en esta noche, Señor, que tu misericordia, Padre bendito, nos aparte de nuestras vidas, Señor. Padre, estamos aquí por tu voluntad, porque tú así lo has querido. No es voluntad de hombres, Señor, es voluntad tuya, Padre bendito, Dios amado. En esta noche también te pido que tú puedas tocar a cada una de las personas que están del otro lado, Señor, viendo esa transmisión, Señor, que no es casualidad, Señor, que eres tú mismo, Señor, que quieres hablarles, que quieres tocar sus vidas, tú mismo, Señor, quieres mostrarte ante ellos tal cual eres, Padre, porque tú nos amas, Señor, porque tú no te has olvidado de ellos y a pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades, tú estás con ellos, Padre bendito, y en esta noche, tú, Señor, háblales, tú ayúdales, Señor, úsanos, usa nuestras vidas, Padre Santo, en este tiempo para poder ayudar a tus hijos, amado Dios, para poder llevar esa palabra, ese mensaje de esperanza, Señor, que ellos necesitan para poder continuar estos caminos que no son fáciles, amado Dios. Te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien. Ahora sí, hermanos, vamos a iniciar esta lectura. Le pedimos entonces que puedan abrir sus Biblias, o si tienen quizás el celular en la mano, vayan a su aplicativo y busquen el segundo libro de los Reyes, el capítulo 21, y va a comenzar nuestro hermano Noel leyendo los primeros 5 versículos. Adelante, Noel. Amén. Mientras que buscan sus Biblias, en Segunda de Reyes, capítulo 21 en adelante, vamos a poder saludar a nuestros hermanos que se conectan. Nuestro hermano Joel Común siempre ahí está trabajando en las cosas de siempre. Bendiciones, varón. También tenemos a la hermana Fabiana Cruz. Dios le bendiga a mi hermana. ¿Quién es más? El hermano Darwin, bendiciones, amigo, bendiciones. De esta manera vamos a poder empezar de la lectura de la palabra del Señor. De Segunda de Reyes, capítulo 21. Dice la palabra del Señor. Lo leemos. Amén. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba. 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, y instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlos a ira. Interesante como la muerte de Ezequías, ¿no? Nos habla como título la palabra del Señor. Estaba retrocediendo atrás. Dice: reinaba en Manasés. Dice que Manasés volvió a edificar altares, ¿no? Cuando su papá Ezequías ya lo había derrumbado, ¿no? Pero
acá vemos, ¿no? Puede ser también haciendo la comparación a estos tiempos, por la misma edad también, ¿no? Puede ser, es una pequeña observación, ¿no? Pero como dice, ¿no? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. En el versículo 2 nos dice que ha hecho malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque, como antes decía, ¿no? Había vuelto a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre de Manasés, había derribado, y levantó altares a Baal. O sea, era más, se puede decir, era más que un es como decir de que toda nuestra familia servimos a Dios, pero hay uno en nuestra familia que tiene sus costumbres, ¿no? Hasta nosotros mismos, en algunas cosas que nosotros tenemos la lucha contra nuestra carne y estamos ahí peleando día a día, como por ejemplo con nuestro carácter, ¿no? Cualquier cosa que pasa y de un momento a otro nosotros reaccionamos de una manera que nuestro ego sale, ¿no? Algo así, que tenía un poco, pero en este caso Manasés había vuelto a levantar altares, las costumbres que tenía anteriormente, ¿no? Empezaron a levantar altares en el mismo templo. En el versículo 4 podemos observar de que antes de también altares de Baal, y también hizo una imagen acera, ¿no? Como había hecho Acab cuando estaba de rey de Israel, y también adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. O sea, no solamente levantaba altares, sino que también había, como era rey, ha involucrado también a toda la gente, a todo el ejército, ¿no? Y habían hecho culto en aquellas cosas. O sea, es como decir, es como si estuviera obligando, ¿no? Es como decir, cuando estábamos pasando en tiempos de la pandemia, todos fuimos obligados a utilizar mascarilla, ¿no? Entonces, algo similar pasaba aquí, ¿no? O sea, ha levantado los altares, y como el rey decía, y todos tenían que hacer caso al rey, en las cuales vemos que lo infiltró a todos a todo el ejército, ¿no? Y habían rendido culto. No es que era como en estos tiempos tomábamos decisión, ¿no? De que si podemos hacer las cosas bien o las cosas malas, ¿no? Sino que había hecho adorar por aquellos altares que estaban haciendo ahí. En el versículo 4 lo menciona otra vez: edificó altares en la casa de Jehová. Ha levantado un altar en la casa de Jehová. No solamente había construido, había levantado, sino que otra vez ha edificado dentro de la casa de Jehová. Es muy trágico, se puede decir, esta noticia, ¿no? De levantar altar. Es como si estuviéramos rebelando contra Dios, como que no existiera, como que estaríamos ignorando de las cosas de Dios que nos tenía para cada uno de nosotros, ¿no? Y también podemos ver en el versículo 5, ¿no? Que después de haber levantado los altares dentro del templo, en la casa de Dios, también volvió a edificar altares para todo el ejército de los cielos, de dos atrios de la casa de Jehová. Era una rebelión total, ¿no? O sea, se rebeló de las cosas de Dios. Podemos ver estas cosas. Adelante, mi hermano Jesús, versículo 6. Vamos a continuar entonces este pequeño estudio de la palabra de Dios, capítulo 21 del segundo libro de los Reyes, hermanos.
Y saludamos a nuestra hermanita Chantal, dice bendiciones Abu Jesus. Es mi nieta espiritual. No tengo hijos, pero tengo nietas espirituales. Vamos entonces a leer el capítulo 6, disculpen, el verso 6, hermanos. Estamos en el capítulo 21 del segundo libro de los Reyes. Dice así el verso 6. Además hizo pasar a su hijo, por el fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. También puso una imagen de acera hecha por él en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo: pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí entre todas las tribus de Israel. No volveré a hacer que Israel ande errante lejos de la tierra que di a sus padres, con tal que cumplan todas las cosas que yo les he mandado, y las guarden conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Pero ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que obraran peor que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo. Acá hay 2 puntos y continúa el resto en el verso 11 que va a leer dentro de un momento nuestro hermano Noel, pero hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa para reflexionar en lo que Dios nos está hablando. Dice que además hizo pasar a su hijo por fuego, o sea, él mismo sacrificó a su hijo a uno de estos ídolos, que entiendo era uno de los dioses Baales. ¿Cómo lo sacrificó? Por fuego. Ellos tenían la costumbre de calentar estas imágenes de acero, las calentaban a rojo vivo y dentro de ellos colocaban al niño. ¿Ustedes imaginan el sufrimiento de este bebé recién nacido que se ha sacrificado de esta manera? ¿Usted se imagina el dolor de los padres? Bueno, Manasés practicó esto y puso su propio hijo. ¿Se imaginan el nivel de idolatría que tenía Manasés? O el nivel de convicción que tenía Manasés para poner a su propio hijo, quemarlo dentro de una imagen de acero calentada. ¿Qué tendría que pasar? Bueno, yo no soy padre, sé que muchos de los que están escuchando seguramente que sí lo son. ¿Usted se imagina qué tendría que pasar en su vida para que tenga que poner a su hijo recién nacido, quemarlo en una imagen? ¿Qué nivel de confianza o de fe tendría que tener a esa imagen para hacerle ese sacrificio? Amar más a esa imagen que a su propio hijo, ¿no? Esto era lo que estaba practicando este rey Manasés, ¿no? Tremendo. Y esta imagen estaba en la misma ciudad de Jerusalén. Dice, y acá recalca esto, que esta ciudad era la ciudad que Dios había prometido a David y a Salomón su hijo, diciendo que pondré mi nombre sobre esta ciudad, sobre esta casa, y en Jerusalén, la cual escogí entre todas las tribus de Israel. ¿Y para qué escogió esta tribu? Dijo, para hacer que Israel ya no ande errante lejos de la tierra que le di a sus padres. ¿Y cuál es la condición? Dios ya no quería que su pueblo ande errante, que ande perdido como estuvo antes en Egipto, o como estuvo en el desierto, ¿no? Ya no quería que su pueblo ande errante, sino que le dio una tierra para que ellas la poseyeran y toda su descendencia. Y el centro de esta tierra que Dios le dio a Israel por heredad era Israel, ¿no? ¿Y qué habían hecho de ellos? En la misma Israel ellos habían edificado, en la misma Jerusalén, disculpen, habían edificado templos para estos dioses baales. Ahí mismo estaban practicando los sacrificios. En la misma centro de la ciudad del pueblo de Dios. Ustedes, hermanos, se imaginan, miren, ni siquiera las tribus paganas hacían esto.
Si usted ve alguna religión, hermano, digamos, estas sectas, ni siquiera ellos, hermanos, practican tales cosas, ¿no? En los templos de los dioses paganos de aquella época, nadie se atrevía a sacrificar pues a otro dios dentro de ese templo, aun sea un templo pagano. Respetaban, hasta los mismos paganos respetaban a sus dioses, pero aquí el pueblo de Dios no estaba respetando al Dios verdadero. Esto que estaba haciendo el pueblo de Dios no lo hacía ninguna religión pagana. Ellos respetaban sus imágenes, respetaban sus ídolos. Pero aquí la ciudad, el pueblo de Dios no estaba respetando al Dios verdadero. No estaba respetando al Dios vivo. En su propio templo habían levantado altares y ahí mismo estaban sacrificando niños, estaban sacrificando personas. Y esto era lo que Dios no perdonó a Israel. Esto Dios no lo perdonó, no lo pasó por alto. No dijo ya, bueno, los perdonaré, arrepiéntase. No, esto Dios no lo perdonó. Vamos a ver lo que acontece más adelante. Pero recalquemos esto, hermanos, porque esto es importante, lo que hace Manasés. Esto es lo que, la gota que derramó el vaso. Esto es cruzar la línea de lo que Dios podía tolerar en su pueblo. Esto iba más allá de lo que Dios podía soportar. Vamos a continuar con el verso 11, hermano Noel. Así es, hermano Jesús. Volviendo a la que comentaba, qué nivel de fe tendrían, ¿no?, para poder sacrificarlo su propio hijo. Y ni siquiera para Dios, sino que para dioses de Baal. Muy tremendo. Podemos decir que había sido el lado bien oscuro del gobierno, ¿no?, del reinado de Manasés en estos tiempos. Bueno, sin preámbulos, vamos a pasar al versículo 11 y dice la palabra del Señor: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá contra sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo el mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñerán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante los ojos y han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Como por cuanto el rey de Judá, Manasés, ¿no?, había hecho abominaciones más peores que los que hicieron antes, ¿no?, como los amorreos, y han hecho pecar al pueblo de Judá y han idolatrado todas las cosas, ¿no? Y por tanto ha llegado la ira de Jehová, ¿no?, como decía nuestro hermano Jesús en antes, que ha llegado al tope mínimo, al tope máximo, para poder llegar a un tope donde que la ira de Dios pues llegó, ¿no? En este caso vemos que dice, ¿no?, he aquí yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, y que oyere retiñerán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y plomada en la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia plato que se friega y se vuelve boca abajo. Cuando se refiere
al cordel de Samaria, y cuando habla de lavado de plato y que se friega y se pone boca abajo, quiere decir que una limpieza total. Estamos hablando cuando se hace una limpieza, cuando nosotros hablamos lavado de platos, cuando el plato está sucio, ponemos en agua, utilizamos nuestro lavavajillas y lo limpiamos bien, todo lo que está sucio. En este caso, Dios se refería del pueblo de Dios como había idolatrado las cosas. En vez de hacer las cosas de Dios, habían hecho mal ante los ojos de Jehová. Han idolatrado, han levantado templos, han levantado altares, han levantado sacrificios, cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Entonces, por eso dice que limpiaré como se limpia un plato y que se friega y se vuelve boca abajo, ¿no? Y dice también, y desampararé el resto de mi heredad y la entregaré en las manos de sus enemigos. Estarán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Vemos que en el versículo 14 dice que desampararé. ¿A cuánto? A causa de los pecados que habían hecho el pueblo de Judá, ¿no? En Jerusalén, ¿no? Porque habían desobedecido a la palabra de Dios, de las cosas de Dios. Entonces, cuando hay una desobediencia entre la palabra de Dios y con nuestro yo, pues como dice, ¿no? A causa del pecado nos alejamos de la presencia de Dios. No es que Dios se aleja de nosotros, sino que nosotros, a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de infinidades de las cosas que nos suceden, es por lo que nosotros hemos provocado, no porque queremos, sino que a causa, y decimos Dios no me escucha, Dios se ha alejado de mí, que no escucha, ¿no? No es eso, sino que es a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras abominaciones, que nosotros nos alejamos de Dios. Así que adelante, mi hermano Jesús, versículo 16. Así es, hermano. Entonces, continuando con esta reflexión, quizás muchos dirán, pero bueno, esto pasó en aquellos tiempos de este rey, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con nosotros, pero hermanos, estas prácticas se realizan incluso hasta el día de hoy de otras formas, ¿no? Ya no la manera que se practicaba antes, pero se ha infiltrado estos tiempos con otras prácticas equivalentes. Por ejemplo, este rey consultaba, dice, a los astros, consultaba los tiempos, y ahora mucha gente consulta los horóscopos, ¿no? Que es lo mismo que hacía pues este rey Manasés. Ahora lo hacen también de esta manera, consultando los horóscopos, que es consultar los astros, consultar los tiempos. ¿De qué manera, digamos, entregan a sus hijos a los ídolos? Cuando hay hermanos, personas que hacen brujería, se enfermó el hijo, se enfermó la hija, no saben qué hacer, traen al brujo, ¿no? Lo están entregando a los ídolos. Estas cosas, hermanos, no agradan a Dios. Esto trae maldición, ¿no? Esto trae maldición a las generaciones. Vamos a continuar con el verso 16. Dice de esta manera: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además, su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo, y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar
Amón su hijo. Vamos a leer la primera parte del reinado de Amón. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz, de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Entonces estamos viendo que ya, no solamente el padre Manasés, sino también Amón continuó esa línea de su padre, ¿no? De continuar sacrificando a los ídolos, continuar levantando templos y altares a los dioses paganos, y esto pues era algo que desagradaba a Dios, ¿no? Algo, hermanos, que a Dios le causaba, provocaba su ira. Mencionamos nosotros anteriormente que ir o sacrificar ídolos a los dioses paganos para Dios era como una traición, ¿no? Era, como se dice, adulterar, como que la esposa se va con otro hombre, ¿no? Eso sentía Dios en su corazón. Su pueblo escogido se iba tras otro Dios. Eso así lo veía Dios, como una traición, como una fornicación, ¿no? Y esto lo hacían, dice, en su propia casa. En su propia casa. Esto lo digo, lo menciono para que se imaginen cómo se siente Dios. Cómo se sentía Dios traicionado en su propia casa. A que a un varón le pase esto no es nada agradable, ¿no? Usted se imagina, bueno, no voy a mencionar más al respecto, solamente lo mencionaba para que se imaginen cómo se sentía Dios al ver que su pueblo hacía esto, el tipo de nivel de traición más profundo que había en el corazón de Dios. Y bueno, para mencionar solamente, hermanos, que el padre de Amós fue Ezequías, que fue un rey muy ejemplar. Y es anecdótico que pues después de todo lo que hizo Ezequías, que había derribado lugares altos, que había edificado el templo para Dios, había instituido otra vez el culto a Dios, su hijo venga a hacer todo esto, ¿no? Y que todo lo bueno que había hecho Ezequías fue destruido por este rey. Jovencito, a los 12 años comenzó a reinar, ¿no? Mal asesorado seguramente, se rodeó de personas que no eran idóneas para poder reinar y se dejó influenciar. Bueno, hermanos, y esta línea fue continuada también por el rey Amón. Vamos a continuar con la última parte de esto con nuestro hermano Noé. Adelante, Noé. Así es, gracias mi hermano Jesús. En el versículo 21 nos dice: y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dijo a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo en la tierra por rey en lugar de Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Vemos que Manasés ha estado gobernando un tiempo y Manasés ha fallecido, ha muerto, ¿no? Y también fue sepultado en el huerto de Usa, en el cual vemos también el reinado de su hijo Amón, ¿no? En la cual su hijo Amón continuó con todo lo que su padre hacía, ¿no? De hacer los altares, con todas las costumbres que en esos tiempos levantaban, ¿no? Al levantar altares, presentar sacrificios, cosas como las idolatrías, infinidad de cosas en las cuales su hijo
Amón continuó haciendo lo mismo. Pero, como dicen por ahí, ¿no? Que no duró mucho la felicidad. Como dicen por ahí. Aproximadamente solamente gobernó 2 años en las cuales no estaba al agrado de Dios. Delante de los ojos de Dios estaba muy mal de que el pueblo estaba en ese camino, ¿no? En las cuales los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. A tanta idolatría que había tanto, ¿no? Entonces se levantaron y conspiraron contra él y lo mataron en el rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Después de Amón pusieron a Josías su hijo como el rey, ¿no? Porque a Amón le han matado porque no estaban haciendo malas cosas delante de los ojos de Jehová, y sus siervos se rebelaron, ¿no? Se conspiraron a eso. Entonces después de ello pasó a su generación, ¿no? A Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en la Biblia, o sea, toda la historia no están escritos en la Biblia, ¿no? Y de ahí llegaron a sepultarlo a Amón en el huerto donde que su padre Manasés fue sepultado, ¿no? Y después de ello llega el reinado de Josías su hijo, en las cuales más adelante en el capítulo 23 está hablando del reinado de Josías, ¿no? Pero en este tramo podemos entender que en el reinado de Amón podemos rescatar o resultar de que en el reinado de Amón han hecho más conspiraciones como los de reyes, bueno. Adelante, hermano, hizo algunas palabras que... Bueno, sí, para ir terminando, hermanos, este pequeño tiempo de reflexión, quiero solamente mencionar el por qué comenzaron a idolatrar dioses ajenos, ¿no? Había una presión, hermanos, en Israel. Estos dioses, hermanos, pues, bueno, habían personas pues que venían de otras naciones y venían con sus costumbres a Israel. Y entre estas costumbres estaban pues el de tener sus dioses, el de sacrificar a sus ídolos, ¿no? Y estas costumbres se iban infiltrando poco a poco a esta nación de Israel. Pues venían personas de afuera, formaban familias, se casaban con judíos, y ciertas costumbres se iban infiltrando, ¿no? Y había cierta presión de afuera, ¿no? A que esta nación de Israel también internalizara o acepte estas costumbres de otras naciones, ¿no? Y pues bueno, el rey podía ponerse fuerte y decir, no, nosotros no vamos a tener estas costumbres o a practicar esta idolatría. El rey podía decidir y ponerse fuerte y poner reglas y normas para que esta idolatría no invada a la nación de Israel. Así como lo hizo Ezequías. Él dijo, acá no se va a practicar idolatría, derrumbó todos los lugares altos, los altares de dioses ajenos, y adoraron al Dios verdadero, ¿verdad? Mas en este caso de este rey Manasés no se cumplió esto, no se continuó la misma línea de su padre. ¿Por qué? Porque no tuvo la fortaleza, no tuvo la firmeza para poder decirle no a las costumbres que venían de afuera, a esa presión que venía de afuera. Hermanos, entonces yo le invito, hermanos, a que ustedes también, ustedes son gobernantes de su propia vida. Ustedes pueden decir no al pecado. No depende de otras personas, depende de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que aquel que pecare, el alma que pecaris, ¿no? Aquella morirá, ¿no?
No podemos echarle la culpa a nadie de las cosas que nos pasan a nosotros. No puedo decirle por la culpa de mi padre que no me ayudó, que no me pagó mis estudios, que no me aconsejó, o por la culpa de tal persona que me hizo daño. Seguramente hay muchas personas que pueden de alguna forma involucrar, de alguna forma afectar nuestra vida. Pero eso no nos quita a nosotros responsabilidad de nuestros propios resultados. No podemos culpar a otras personas de nuestro destino. Cada quien, hermanos, es responsable de su vida delante de Dios. Y cada quien va a pagar también por sus pecados delante de Dios. Así que, hermanos, va a haber presión de afuera para que nosotros pequemos, para que nosotros nos alejemos de los caminos de Dios, así como pasó con Israel. Había presión de todas las naciones de afuera que los rodeaban para que practiquen idolatría, para que sacrifiquen ídolos, ¿no? Había una presión desde afuera, pero había también un rey, una cabeza, que era responsable de lo que ocurría dentro de esta nación. Y esta cabeza no hizo lo correcto, más bien obligó, dice, impuso leyes para que el pueblo practique idolatría, comenzando por el mismo ejército, los obligaba a practicar idolatría, a sacrificar a los ídolos. Entonces este rey se dejó influenciar por las fuerzas externas, no fue fuerte, no tuvo la capacidad, la firmeza de poder decir no al pecado, no a la idolatría. Y esto, hermanos, muchas veces va a pasar en nuestras vidas. Desde afuera van a haber gente que nos va a querer influenciar, gente que nos va a querer presionar para alejarnos de los caminos de Dios, para caer en pecado. Pero ahí estamos nosotros que tenemos que tener la fortaleza y la firmeza de decirle no al pecado. De no poner más excusas, de no decir no por culpa de tal o cual persona, por culpa de mi líder, yo me fui de la iglesia por culpa de mi padre, no pude terminar la carrera. No, hermanos, todos somos responsables. Y Dios nos va a juzgar a nosotros por nuestras obras, no por las obras de mi pastor, de mi papá, de mi hermano, de mi vecino, no. Cada uno va a ser juzgado y va a ser recompensado según sean sus obras. No dice obras de otra persona, sino tus obras hablarán por sí mismas. Amén, hermanos. Hasta aquí esta pequeña reflexión, hermanos, y les animamos a seguir siguiendo las transmisiones diarias que se hacen a través de esta página Selah. Hermanos, es palabra de Dios y esperemos que haya sido de bendición para su vida. Ya para terminar esta transmisión voy a dar una parte a nuestro hermano Noel para que esté finalizando esta transmisión. Adelante, Noel. Muchas gracias, hermano Jesús. En este caso, como decía nuestro hermano, cada uno somos conscientes de lo que hacemos, ¿no? No podemos echar las culpas a los demás de las cosas que nosotros hacemos. Si hacemos algo, para hacer algo siempre pensamos. Y a veces, muchas veces concedimos a las cosas de nuestras carnes, nos gana y empezamos a fallarle a Dios. ¿Y cómo fallamos a Dios? Pero si yo todos los días hago bien, yo no ofendo a nadie, yo no digo malas palabras, ¿cómo es que yo ofendo a las personas? ¿O cómo es que yo peco delante del Señor? Por sencilla razón, a veces por el mismo afán de todos los días que nosotros tenemos, nos levantamos en la mañana y ni siquiera damos gracias a Dios. Nos levantamos y ¡pum!, salimos rapidísimo. Entonces, si nosotros no cumplimos con las pequeñas cosas que nosotros debemos de hacer todos los días, entonces le estamos faltando respeto a Dios. Y cuando faltamos respeto, estamos fallando a Dios. Y cuando fallamos, ¿qué se hace? Un pecado. Y no hay un pecado grande y no hay un pecado pequeño. El pecado es igual para todos. Entonces, de esa manera también nosotros fallamos a Dios. Así que pongamos conciencia de las cosas que nosotros hagamos día a día y seamos, hay que autodisciplinarnos, ¿no? Organizarnos bien y siempre volvernos al camino de Dios, ¿no? Porque su palabra nos dice, ¿no?, de que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él está fiel y justo para poder perdonar nuestros pecados. Así que, mis hermanos, nada más esto, los animo a que sigan adelante. No importa las cosas que puedan pasar o puedan venir, pero también va a depender de la decisión de que nosotros tomemos y sobre todo a mano con Dios, ¿no? Porque de eso se trata
nuestras vidas, ¿no? De que nosotros estemos al tanto con Dios, de mano, como un padre y su hijo. De eso se trata las cosas de Dios. Nada más decirles esto y nos vamos despidiendo en esta hora de la palabra de Dios. Y todos los días se hace la lectura de la palabra del Señor y cada día hay algo que Dios nos quiere hablar mediante su palabra. Y pues de esta manera vamos a ir culminando y que Dios los bendiga a todos los que se han conectado a estas altas horas y de esta manera poder culminar. ¿Algunas palabras más que quiere decir, hermano Jesús, para ya? Así es, hermanos, solamente agradecerles a los que han estado presentes y puedan seguir compartiendo la transmisión. De repente estas horas no lo han visto muchas personas, pero lo pueden compartir y lo pueden seguir viendo en las repeticiones posteriormente, mañana, pasado mañana, cuando usted disponga de tiempo. Así que, hermanos, siempre animarles a seguir perseverando en las cosas de Dios. Van a venir en nuestras vidas muchas pruebas, muchas dificultades, y nosotros como cristianos somos testigos de aquellas cosas, hermanos. A veces nos va mal en el trabajo, a veces en los estudios, a veces en los negocios. Las cosas a veces no van como uno quisiera, pero a pesar de todo ello tenemos que seguir perseverando en los caminos de Dios. Tenemos que seguir siendo fieles a la palabra de Dios. Hermanos, es lo único que nos queda a nosotros. Y recuerdo esta palabra que decía en Eclesiastes capítulo 12. Esto es el todo del hombre. ¿Qué cosa? Guardar la palabra de Dios. Es lo único que a Dios más le importa. Es lo más importante para nuestra vida, es poder guardar la palabra de Dios. Hermanos, como decía hace un momento, esos caminos no son fáciles para nadie. Así lo comentamos con nuestros hermanos también hace un momento cuando conversábamos. El camino que usted elija para su vida, si usted quiere estudiar una carrera, si usted quiere trabajar, realizarse como profesional, lo que quiera usted hacer, hermano, cualquier cosa que usted decida hacer, no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Necesita mucho esfuerzo, mucho sacrificio, organizarse muy bien, hermanos, y al final de todo ese esfuerzo usted va a ver el resultado. Pero nunca hay que perder nuestra obediencia a Dios. Si perdemos nuestra obediencia a Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a perder nuestro tiempo en vanos intentos, en desperdiciar nuestra capacidad, nuestro conocimiento en cosas que nunca van a llegar a ningún resultado. Pero si estamos con Dios, si guardamos su palabra, hermanos, Dios nos garantiza que Él nos va a ayudar a llegar a nuestros objetivos, a llegar a la tierra prometida, cuando hayamos pasado el desierto. Amén. Así que, hermanos, muchas gracias por su tiempo y con nosotros será hasta otra oportunidad. Gracias. Bendiciones con todos mis hermanos. Amén. Hasta nueva oportunidad. Nuestra amita Chantal dice, así es, la obediencia es la clave de todo. Amén, hermana, seamos obedientes. Eso es para todos, a todo nivel. Muchas bendiciones, hermanos. Hasta la próxima oportunidad.